Hola, ¿qué tal amigos? Este video está hecho especialmente para un deber del colegio que me mandaron. Así que no va a ser tan profesional como algunos que estén viendo, pero agradecería que dejen su opinión de qué tal lo hice ahí abajo en los comentarios, y si los pude ayudar, estaría muy agradecido que le dejen un like y lo compartan. Ya. Para el primer tema que vamos a tocar son funciones. Cuando una función es inyectiva y cuando una función es sobreyectiva. La teoría nos dice que una función es inyectiva cuando cada uno de los elementos del conjunto A es igual a uno de los elementos del conjunto B. Aquí tenemos 1, 2 y 3 que son los elementos del conjunto A. Y aquí está A, B, C, que son los elementos del conjunto B. Entonces, A se une con 1, 2 se une con B y 3 se une con C. Ya. Aquí podemos observar que cada uno de los elementos del conjunto A se une únicamente con uno de los elementos del conjunto B. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. Es mucho más fácil encontrar cuando una función es inyectiva o sobreyectiva cuando se hace un diagrama de Venn. ¿Ya estás grabando? ¿Grabando? ¿Estamos grabando? A ver, comencemos. Ahora sí, en serio. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a hablar sobre algunos temas de matemáticas. Cabe recalcar que esto que estoy haciendo es un trabajo que tengo que enviar al... ¿Qué pasa ahora? Vemos que 1 se une con A y 2 se une con B. No pasa nada, sigue siendo una función inyectiva, pues la regla nos dice que todos los elementos del conjunto A deben unirse con los del conjunto B, o sea, los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto de llegada. Pero como nos sobra uno pero aquí no nos falta ninguno, sigue siendo una función inyectiva. Ya. ¿Y cuándo una función es sobreyectiva? Una función es sobreyectiva cuando cada uno de los elementos del conjunto de salida se une por lo menos con uno del conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí tenemos que el elemento 1 se une con el elemento A. El elemento 1 del conjunto de salida se une con el elemento A del conjunto de llegada. El elemento 2 se une con el elemento B y el elemento 3 se une con el elemento B también. Ya. Esta función no es una función sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? La teoría nos dice que una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada corresponden por lo menos a uno del conjunto de partida. Ya. Esto nos quiere decir que cada uno de los elementos que están en B debe corresponder por lo menos a uno del conjunto de A. Aquí tenemos que 1 se une con A, 2 se une con B y 3 se une con B. Pero nos sobra una C, por lo tanto esta función no es sobreyectiva porque nos sobra 1 y la regla nos dice que no nos debe sobrar ninguno del conjunto de llegada. Ya. Pero ¿qué pasa si la tenemos así? Ahora, 1 se une con A, 2 se une con B y B también se une con 3. Ahora la función ya es sobreyectiva, pues cada uno de los elementos del conjunto B se une con los elementos del conjunto A. Por lo tanto, esta función sí es sobreyectiva. El segundo tema que vamos a tocar es dominio y recorrido. Ya. Para nosotros poder sacar el dominio y recorrido de una función, primero debemos graficar en una tabla. Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x. Ya, como x es un término independiente, nosotros podemos darle cualquier valor. Entonces nosotros le vamos a dar el valor de menos 1,
1 y 2. 0. Entonces nosotros vamos a dar del valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, como x es un término independiente y el valor que le estamos dando es cualquiera de estos, entonces nosotros tenemos que el mismo valor que tenemos aquí es el valor de y. Entonces, la respuesta a esta función puede ser cualquier valor que nosotros le demos. Menos 2 va a ser igual a 2, menos 1 va a ser igual a menos 1, 0 va a ser igual a 0, 1 va a ser igual a 1 y 2 va a ser igual a 2. Ya. Una vez que tenemos graficada la tabla, pasamos a graficar en el plano cartesiano. Entonces, nosotros tenemos x, que es el eje horizontal, y y, que es el eje vertical. Procedemos a graficar. Ya, aquí tenemos menos 2, se une con menos 2. Entonces, menos 2 va a ser igual a menos 2. ¿Ya? Menos 1 igual a menos 1. Buscamos el punto en el plano. Listo. 0 está con 0. 1 igual a 1. Y 2 igual a 2. Ya. Una vez que nosotros hayamos graficado, nos damos cuenta que es una función que nos da el gráfico en línea recta. Pero el gráfico nos daría de diferente forma si aquí tuviéramos elevado al cuadrado, o una raíz, o una fracción. Ya. Ahora procedemos a sacar el dominio del recorrido. Ya. El dominio se saca de forma horizontal y el recorrido o el rango se saca de forma vertical. El dominio de la función f de x es igual a x va a ser de el menos infinito hasta el más infinito, porque no tenemos un valor establecido que nos diga que desde un punto tiene que salir. Ya, entonces el dominio va a ser menos infinito abierto, porque infinito no es un valor exacto, y más infinito. Ya. El recorrido se saca de forma vertical y también nos va a dar igual a menos infinito hasta más infinito, porque no tenemos un valor exacto, puede ser el valor que nosotros le pongamos. Ya, entonces el recorrido es igual a menos infinito hasta más infinito. El tercer tema que vamos a tocar es cómo resolver una ecuación de 3 por 3 con el método de Gauss. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la matriz de la siguiente ecuación. Entonces, x va a ser igual a 1, y igual a 1, z igual a 1 y 2. Siguiente ecuación. 3 menos 2 menos 1 y 4. Siguiente ecuación. Menos 2, 1, 2 y 2. Ya.